el tercer príncipe tuvo una relación ilícita con mi doncella. Cuando vino a proponer matrimonio en la residencia de mi canciller, exigió que la doncella fuera incluida como concubina en la dote. Pero la criada, sintiéndose humillada, se quitó la vida. Al ver morir a su amada, el tercer príncipe reprimió su dolor y aún así me tomó como esposa con una fastuosa procesión. Sin embargo, desde el día en que entré en su casa, me torturó diariamente hasta la muerte. Si no hubiera sido por ti, ella no habría muerto. Mereces arder en el infierno por tus pecados. Él insistió en que mis celos llevaron a la criada a la muerte. Después de mi fallecimiento, fui testigo de cómo la doncella imaginaria de la muerte volvía a la vida y ayudaba al tercer príncipe a ascender al trono. Observé cómo todo mi clan era ejecutado por su orden. Cuando abrí nuevamente los ojos, estaba de vuelta en el momento en que él vino a proponerme matrimonio. Jadeé buscando aire, la sensación de asfixia persistió incluso después de abrir los ojos de golpe. Mirando el espejo de bronce frente a mí, recordé el agua helada del río que inundó mi cuerpo justo antes de morir. Mi corazón se sentía completamente congelado, incapaz de calentarse. Pensé que permanecería como un espíritu errante por mucho tiempo. Vi a Yaoi resucitar para ayudar a Payan, fui testigo de su ascenso al trono y vi a todo mi clan sin ejecutado. La agonía me atravesó el corazón y luego la conciencia se desvaneció. Cuando abrí nuevamente los ojos, había regresado al mismo día en que Payan vino por primera vez a proponerme matrimonio. Todas las calamidades de mi vida pasada tuvieron su origen en este día. Después de todo, ya lo había soportado en mi vida anterior. Ya no sentía ningún apego por él, solo quedaba el odio. Esta vez me protegería a mí misma y a mi familia a toda costa. Ministro Sin, mi madre ha estado preocupada durante mucho tiempo por mi futura posición como consorte imperial. Yo, el príncipe heredero, también siento afecto por Lingchu. Hoy vengo con mis intenciones más sinceras a proponer formalmente matrimonio. Su tono era serio y mi padre asintió con satisfacción. Aunque siempre me favoreció, no dio su consentimiento inmediato. Su humilde servidor agradece al tercer príncipe por su profundo afecto hacia mi hija. Aunque tradicionalmente los matrimonios se arreglan por decreto de los padres y por casamenteros, esta hija mía ha sido malcriada desde la infancia. Aún debemos consultar sus propios deseos. Mi padre se volvió hacia mí, haciéndome señas con la mirada para que respondiera. Siempre había albergado sentimientos por Payan. Últimamente había visitado la finca con frecuencia y bajo diversos pretextos. Mi padre no sabía que venía para encontrarse en secreto con la criada Yaoi. Creyendo que nuestro afecto era mutuo, miré a Yaoi, que estaba detrás de mí, tensa e inquieta, y suspiré. En mi vida pasada, cuando Payan intentó exterminar a todo mi clan Sin, ella intervino para detenerlo. Aunque al final no tuvo éxito, su súplica en favor de mi familia fue un gesto de bondad que no olvidé. Su profundo afecto por Payan significa que estamos destinados a ser enemigos en esta vida. Pero ahora estoy dispuesta a facilitar su unión, como una forma de pagar esa deuda. Por Yaoi, ya no hay necesidad de esconderse. Yaoi salió, su expresión aún más tensa. Tercer príncipe, sus repetidas visitas a la residencia si no eran realmente por mí, ¿verdad? Ya que tú y Yaoi comparten un afecto mutuo, les concederé su deseo. Esta posición de princesa consorte puede ser suya. El rostro de Yaoi se iluminó de alegría ante mis palabras. Sin embargo, Payan permaneció severo, como si fuera ciego a su deleite. Momentos después, su expresión se suavizó al girarse hacia mi padre. Ministro Sin, mi corazón pertenece únicamente a la señorita Sin. Cuando visité la residencia para ver a Lingchu, hablé con esa doncella en algunas ocasiones. Aún así, nuestra relación era completamente correcta. Nunca hubo ninguna relación ilícita. Que la señorita Sin me malinterprete de esta manera. Realmente no puedo defenderme de tales acusaciones. Atónita, observé la defensa de Payan. Mi mirada se encontró con el rostro ahora pálido de Yaoi, y de repente todo encajó. Así que no fui yo quien llevó a Yaoi a la muerte en mi vida anterior. Fue el propio Payan. Me culpó simplemente para usarme como palanca y obligar a mi padre a servirle. Una vez que ascendiera al trono del dragón, simplemente me descartaría como una herramienta usada.
y ahora lo niega rotundamente, solo porque no quiere perder el apoyo de mi padre. Su ambición es enorme, ser un simple príncipe no podía satisfacerlo. ¿Cuánto podría realmente amar a Yaoi? Hacia ella, probablemente solo era explotación. Lo miré y me burlé. Payan, al estimado tercer príncipe le falta incluso el coraje para admitir su amor. Habiendo dicho esto, me volví hacia Yaoi y le pregunté suavemente, Yaoi, has estado a mi lado desde la infancia. Conoces mejor que nadie mi carácter. Cuando digo que te apoyaré, lo digo en serio. Ya sé de tu relación con el tercer príncipe. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesta a casarte con él? Al oír mis palabras, las lágrimas corrieron por su rostro. Con un golpe sordo, se arrodilló profundamente. La señorita Yaoi está profundamente agradecida por su amabilidad, dijo, pero en este mundo los antecedentes familiares importan demasiado. Sé que la familia real nunca me vería con buenos ojos. Exista o no amor, estamos destinados a estar separados en esta vida. Dicho esto, intentó huir. Anticipándolo, grité, rápido, deténganla. Observando a Yaoi forcejear contra la asistencia, miré a Payan, que permaneció en silencio. Un escalofrío me recorrió el corazón. En mi vida pasada, mi amor por él me llevó a aceptar convertirme en su consorte principal, lo que llevó a Yaoi a quitarse la vida. Ahora, mi negativa la empujaba a la misma situación. Quizás el suicidio de Yaoi era algo que él ya había anticipado desde el principio. O más bien, era parte crucial de su plan. Después de todo, en mi vida anterior la rescató en secreto y la ocultó, explotándola para amasar una inmensa fortuna. Esto lo hacía aterrador, por el trono era capaz de cualquier cosa. Payan, ¿de verdad piensas ver morir a Yaoi? La rabia me consumió. Me levanté para enfrentarlo. Solo entonces Payan miró a Yaoi con seriedad. Su expresión se endureció, pero siguió imperturbable, suspirando con falsa resignación. Lingchu, si te niegas a casarte con este príncipe, no te obligaré. ¿Por qué usar a una doncella como chivo expiatorio? Sus palabras eran tan tranquilas que incluso mi padre dudó, aunque sabía que mi temperamento jamás actuaría tan precipitadamente. No era la primera vez que ocurría algo así. Si realmente no deseas casarte con el tercer príncipe, ten por seguro que tu padre no te obligará. Afortunadamente, desde el momento en que renací nunca subestimé a Payan. De lo contrario, lo de hoy habría parecido una rabieta irrazonable. Payan, desde hoy tendrás menos valor para mí que cualquier hombre común. Actuar sin asumir responsabilidades es verdaderamente repugnante. Sin Lingchu, cuida tus palabras y acciones. No pongas a prueba más la paciencia de este príncipe. Viéndome reprenderlo delante de todos, su compostura finalmente se quebró por la ira. Solté un resoplido frío y hablé lentamente. Payan, ¿sabes que Yaoi está embarazada? Él se quedó paralizado, pero rápidamente respondió con indiferencia distante. Su embarazo no tiene nada que ver con este príncipe. Yaoi, sobresaltada por su negación, lo miró. Al ver su frialdad, todo su cuerpo se desplomó hasta el suelo, vacía como un cadáver viviente. En verdad, él no derramaría lágrimas hasta ver el ataúd. Le hice una seña a una de mis criadas. Ella entendió y se acercó a Yaoi, sacando de su pecho un colgante de jade. Este colgante debería resultarle muy familiar al tercer príncipe. Se le cayó cuando estaba con Yaoi. Si no lo admite, me sorprendería cómo pudo perder algo tan importante sin causar un escándalo. También tengo un testigo, pero confío en que Su Alteza sea un hombre íntegro y no lo niegue. Además, aunque Yaoi sea solo una sirvienta, el niño que lleva es sangre imperial. Si este asunto llega a oídos de Su Majestad, dudo que el tercer príncipe pueda explicarse de manera convincente. Ankh Paen es despiadado y astuto ahora, todavía no ha alcanzado el poder que tenía en mi vida anterior. Mientras la carrera por la sucesión imperial se intensifica, tales asuntos, reales o falsos, nunca deben llegar al emperador. Y quién sabe si Yaoi podría volverse contra él en un momento crítico. Realmente eran muy íntimos. ¿Cuánto más podría exponer? Él no lo sabía todo sobre ella. Después de un largo silencio, finalmente cedió. Es cierto,
Su Alteza. Estaba borracho esa noche, Lin Chu. Cuando saqué este colgante de jade, me di cuenta de que la había confundido con otra persona y había cometido un grave error. Tienes razón. El niño que ella lleva es de sangre imperial. No puede haber ningún error. Pero hoy, sinceramente busco casarme contigo. ¿Puedes perdonar mi único error? Incluso ahora seguía poniendo excusas, pero yo sabía que no tenía sentido seguir discutiendo. Me siento profundamente honrada por el afecto del tercer príncipe, pero esta humilde doncella siempre ha deseado solo a un hombre para toda su vida. Temo decepcionar al tercer príncipe. Por eso, Yaoi creció junto a mí. Aunque la llamaban sirvienta, era más bien como una hermana. Este es su contrato de servidumbre, hoy lo rompo. Espero que Su Alteza Real la trate bien a ella y al niño que lleva dentro una vez que regrese a la mansión. Ese día, Yaoi se fue con lágrimas corriendo por su rostro. La vi subir al carruaje de Pan, sabiendo que de ahora en adelante seríamos enemigas. Siguiendo el camino de mi vida pasada, ella pronto ayudaría a Pan y yo también necesitaría buscar un aliado. Después de que Pan se fue, fui al estudio para encontrar a mi padre. Estaba enojado conmigo por rechazar a Pan. ¿Cuándo te enteraste del romance del tercer príncipe con la doncella? ¿Por qué no se lo informaste a tu padre? ¿Te das cuenta de que esto involucra a la familia imperial? El más mínimo paso en falso podría empañar tu reputación. Comprendí las preocupaciones de mi padre, pero ¿cómo podría explicar que mis conocimientos provenían de mi vida pasada? Padre, lo descubrí por casualidad y no te lo informé a tiempo, lo que te causó preocupación. Pero ahora ya hemos ofendido al tercer príncipe. ¿Cuáles son tus pensamientos, padre? Mi padre me miró desconcertado y curioso. ¿Qué quieres decir exactamente? Padre, la lucha por la sucesión es feroz ahora. El tercer príncipe siempre se ha negado a admitir su romance con Bai Yaoi. ¿No es precisamente porque aún tiene la esperanza de casarse conmigo y que tú te pongas de su lado? Ahora que este plan ha fracasado, dado el temperamento del tercer príncipe, ¿crees que lo dejará pasar? Aunque usted es el canciller y siempre ha permanecido neutral, ya sabe que la situación exige elegir bando. De lo contrario, será el primer peón sacrificado en la lucha por la sucesión. Permíteme reflexionar sobre esto detenidamente, dijo. Padre, no te preocupes. Yo ya tomé una decisión. No hay nadie más adecuado que él. Metí mi dedo en el té y escribí los caracteres del príncipe heredero en el escritorio. En mi vida pasada, siempre se trataba de él y Pan Yan compitiendo. Desafortunadamente, la madre de Pan Yan, la consorte Yu, había gozado del favor imperial durante años y provenía de una familia poderosa. Ya había cooptado a ministros clave para que apoyaran en secreto a Pan. Al final, el príncipe heredero fue superado en maniobras y asesinado. Mi padre se sobresaltó, naturalmente pensó que solo el príncipe heredero podía rivalizar con Pan. Pero mi certeza, siendo solo una doncella, le sorprendió. Esta hija suya había superado sus expectativas. Nuestra familia había mantenido estrechos vínculos con el tercer príncipe. Incluso si juráramos lealtad al príncipe heredero ahora, es posible que no nos creyera. Este asunto requería una cuidadosa deliberación. Lo entendía bien, pero yo ya tenía un plan para lo que vendría después. Así que ofrecí a mi padre una sonrisa amable. Como tiene dudas, le presentaré una muestra de mis intenciones. Después de que Bai Yaoi fuera salvada en mi vida anterior, me quedé a su lado y aprendí la verdad. Ella no era de este mundo en absoluto. A los 8 años cayó al agua por accidente. Cuando despertó, su cuerpo estaba poseído por una brizna de fantasma. Después de ser rescatada y escondida en secreto por Pan, se convirtió en su bolsa de dinero personal. Sus inventos, el jabón y el bálsamo labial, se hicieron tremendamente populares en la capital y establecieron la base financiera más sólida de Pan Yan. Esto le permitió conquistar y sobornar a innumerables artistas marciales. Ahora que sé la verdad, ciertamente no permitiré que este plan tenga éxito. Efectivamente, en poco tiempo, el nuevo jabón y bálsamo labial se volvieron extremadamente populares entre las damas nobles de la capital. Pan hizo una fortuna con ellos. También escuché que Yaoi fue convocada al palacio por la consorte y recibió elogios y favores.
Justo cuando pensé que Pan se casaría con ella, descubrí que seguía siendo simplemente una concubina, alimentando su embarazo dentro de la residencia del tercer príncipe. En realidad, Pan solo la utilizaba. Es una lástima que ella no pudiera verlo. En mi vida anterior, cuando me convertí en un espíritu errante, presencié de primera mano cómo Bai Yaoi elaboraba jabón y bálsamo labial. Esas fórmulas y métodos quedaron grabados en mi memoria durante mucho tiempo. Así, armada con las recetas secretas mejoradas de jabón y bálsamo labial, organicé en secreto una reunión con el príncipe heredero. Al verme, él mostró una evidente mirada de cansancio. Señorita Sin, ¿qué la trae a verme?, preguntó. Sabía que me estaba poniendo a prueba. Él comprendía los movimientos de Pan mejor que yo. El tercer príncipe tomó a mi doncella cuando me propuso matrimonio, un asunto que el príncipe heredero seguramente conoce. Si bien la familia Sin y el tercer príncipe no son enemigos jurados, ciertamente ya no podemos ayudarlo. Para protegerme, he venido hoy a jurar lealtad a Su Alteza. Este es también el deseo de mi padre. El príncipe heredero me estudió y luego me ofreció una leve sonrisa. ¿Cómo puedo confiar en ti? No ofrecí ninguna explicación extensa. En lugar de eso, presenté la fórmula secreta y la entregué. Estas son mis recetas mejoradas de jabón y bálsamo labial. Su Alteza podrá hacer que las prueben y produzcan. Creo que resultarán más atractivas para las damas nobles que las versiones actuales. Esto no solo le reportará un beneficio considerable, sino que también supondrá un golpe para el tercer príncipe, cuya influencia crece rápidamente. Esta es mi sinceridad. No mucho después, un nuevo tipo de jabón y bálsamo labial se hizo popular en el mercado gracias a la innovación continua, por lo que los productos de Yaoi pronto fueron reemplazados. Al ver cortada su fuente de ingresos, Pan se volvió frenético y ordenó a Yaoi desarrollar nuevas líneas de productos. En su vida anterior, Bai Yaoi había sido simplemente una bloguera de belleza y su experiencia se limitaba a cuestiones de apariencia. En consecuencia, procedió a inventar diversos adornos para el cabello y prendas distintivas. Sin embargo, como yo tenía conocimiento previo de algunos de sus inventos gracias a mi existencia pasada, introduje constantemente productos de reemplazo a los pocos días de cada lanzamiento. Mi comprensión más profunda de las preferencias de la nobleza hizo que mis creaciones fueran aún más populares. Quizás incapaz de aceptar las pérdidas iniciales, Pan, impulsado por Yaoi, se dirigió al sector alimentario. Pronto proliferaron por toda la capital los restaurantes de ollas calientes y las tiendas de brochetas de carne, pero tales establecimientos eran muy fáciles de imitar. Ni siquiera necesité intervenir personalmente. El príncipe heredero simplemente envió a sus cocineros a cenar de incógnito unas cuantas veces y pronto descifraron las recetas. Luego compartí algunas estrategias comerciales que había observado de Yaoi en mi vida anterior. En poco tiempo, mis versiones habían suplantado completamente a las suyas. Así, las ambiciones comerciales de Pan se desvanecieron antes de poder echar raíces. Mis informantes me avisaron, Yaoi, ahora inútil para él, fue marginada rápidamente y desterrada a un patio remoto dentro de la residencia del príncipe para dar a luz a su hijo. Me hizo un gesto de culpa. Así que organicé atención privada para ella, al menos para asegurar que su hijo naciera sano y salvo. Poco después del nacimiento del hijo de la consorte Yu, mi madre me mandó decir que fuera al palacio. Aproveché el momento, mientras cambiaba mi atuendo de palacio, para enviar un sirviente al palacio oriental con un mensaje. A mi llegada a las habitaciones de la consorte, ella me saludó con elogios y preguntas. Jinyan ha hablado durante mucho tiempo de la encantadora gracia de la señorita Sin. Al verte hoy, te encuentro realmente radiante y amable. No es de extrañar que esté tan preocupado por ti. Sé, querida mía, que Jinyan actuó tontamente antes, hiriendo el corazón de la señorita Sin. Ahora lamenta profundamente su error. Incluso ha venido a pedirme perdón. ¿Podría la señorita Sin, por mi bien, considerar darle otra oportunidad a Jinyan? La expresión de la consorte Yu era gentil, pero sus ojos tenían una intensidad aguda. Comencé a comprender por qué me había citado, quería presionarme. Parecía que Yan se había dado cuenta, por Yaoi, de que su bolsa de dinero ya no le era útil. Su mente se había vuelto inquieta nuevamente.
Conspirar para atraer a mi padre a sus planes y casarse conmigo era la forma más directa de lograrlo. Recordé mi vida anterior, cuando Pei Yan abusó de mí y busqué la ayuda de esta misma suegra. Sin embargo, ni siquiera se atrevió a verme y solo envió a un sirviente para entregar su mensaje. El deber más importante de una consorte imperial es servir bien al joven maestro Yen. Mientras él esté contento, ¿qué importa si sufres un poco? Ya hace tiempo que me había dado cuenta de esto, consorte. No había necesidad de seguirle el juego en ese caso. Me levanté, enderecé mi postura de rodillas y hablé sin humildad ni arrogancia. Me siento profundamente honrada por la bondad de Su Alteza. Sin embargo, esta humilde doncella y el tercer príncipe han agotado su vínculo kármico. El reencuentro ya no es posible. Espero que Su Alteza pueda entenderlo. Al ver mi rotunda negativa, la expresión de la consorte se oscureció. No me pidió que me levantara, sino que tomó el té a su lado y comenzó a beberlo lentamente. Bajé la mirada sin mostrar rastro de miedo y permanecí arrodillada en silencio. Después de un momento, la consorte finalmente habló: «Señorita Sin, no la he convocado aquí para escuchar su negativa. Aún es joven y quizá no comprenda del todo la situación. ¿Por qué no regresa y habla de esto con el ministro Sin? Podrá darme su respuesta en unos días». Sin dudarlo, respondí directamente: «Mi padre me ha concedido la libertad de decidir los asuntos matrimoniales. Puedo tomar esta decisión yo misma. No es necesaria más discusión». «Sin Linglin Chu, ¿me estás desafiando deliberadamente?» Me quedé congelada cuando el príncipe Pean emergió de las sombras. Él había escuchado claramente todo lo que dije. Su mirada ahora era tan fría como la escarcha. «Sin Ling Chu, deberías conocer mi posición en esta capital. Si me rechazas, ¿quién aquí se atrevería a casarse contigo?» Ante su amenaza respondí con calma: «No tengo intención de casarme con nadie. Este asunto no requiere la preocupación del tercer príncipe». Pean no respondió de inmediato. Su rabia se transformó en una risa amarga mientras murmuraba: «Sin Ling Chu, ¿realmente crees que este príncipe es impotente contra ti? ¿O crees que puedes simplemente irte después de haber venido aquí?» Mi corazón dio un vuelco. Respondí apresuradamente: «Esta humilde doncella no se atreve. Tras haber estado ausente del palacio tanto tiempo, ahora que he llegado debo presentar mis respetos a la emperatriz Daher. Si el tercer príncipe y la noble consorte no tienen más asuntos que atender, esta humilde doncella se marchará». «¿Me estás amenazando con la emperatriz Daher?» Permanecí en silencio, levantando la cabeza solo para mirarlo a los ojos sin pestañear. Sabía que Pei Yan estaba loco, pero en esta vida no volvería a estar con él. La emperatriz Daher era prima de mi madre. Mi madre falleció joven y ella siempre me había cuidado. Desde niña la visitaba cada vez que entraba al palacio, pero nunca la molesté. Sin embargo, hoy, para escapar de este aprieto, no tenía más remedio que invocar su nombre. Pei Yan era astuto y calculador, y la consorte una serpiente venenosa experta en disfrazarse. Con el príncipe heredero aún ausente, debía partir rápidamente. Pean reconoció claramente mi amenaza. Sin embargo, no mostró pánico, simplemente se burló, hablando con intenciones ambiguas. «Señorita Sin, subestima enormemente el palacio de este príncipe. Si hubiera aceptado estar conmigo hoy, se le habría permitido partir. Pero dada su postura, ¿cómo podría simplemente dejarla marchar?» Pei Yan y la consorte intercambiaron una mirada. La consorte esbozó una sonrisa sarcástica y dijo: «Asistencia. Sujétenla. Aliméntenla a la fuerza». Apenas pronunció esas palabras cuando varias doncellas y matronas del palacio se adelantaron y me inmovilizaron. Tomaron una jarra de vino y empezaron a verter el licor directamente en mi boca. Desde pequeña he sido sensible a los sabores medicinales, así que reconocí al instante el veneno del vino. Al darme cuenta, forcejeé con fiereza mientras fingía debilidad por los efectos de las drogas, y luego fingí estar inconsciente. Al verme desmayada, Pei Yan ordenó fríamente: «Llévenla al salón lateral. Mantengan estrecha vigilancia. Estaré allí enseguida». Después de que la doncella me acostara en la cama del pasillo lateral y se retirara, me incorporé rápidamente y tomé el antídoto.
Siempre he temido ser envenenada, así que llevo varias pastillas de antídoto, y ahora me fueron útiles. No tenía idea de cuándo llegaría el príncipe heredero y temía que Pei Yan y sus hombres lo atrajeran al llegar. Necesitaba encontrar una forma de escapar por mi cuenta. De repente, una fragancia extraña flotó en el aire desde el incensario. Vi el humo tenue que salía. Al instante sentí una oleada de calor que me inundó, debilitándome y sonrojándome. ¿Podría ser esto? Parecía que la consorte estaba decidida a obligarme a consumar las cosas con Pean. Probablemente él llegaría pronto. Tenía que escapar de inmediato. Mis ojos se dirigieron al té sobre la mesa y luego a la ventana alta. Abrí la ventana de golpe y tiré el té al suelo. El sonido de la taza al romperse atrajo la atención del guardia, que irrumpió en la habitación presa del pánico al encontrarla vacía y con la ventana abierta de par en par, __sea, se escapó. Rápido, persíganla. Una vez que los dos guardias se fueron, salí sigilosamente por un sendero secundario. Habiendo visitado el palacio muchas veces desde niña, conocía bien los caminos. Un sendero apartado me sirvió de atajo y me apresuré hacia las puertas del palacio, mirando nerviosamente a ambos lados. De repente resonaron pasos delante. Presa del pánico, me escondí tras una rocalla cercana. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Una orden tajante resonó. Antes de que pudiera reaccionar, la punta de una espada me apuntó directamente. Príncipe heredero. Soy yo, solté, saliendo. Al verme, se relajó visiblemente con un suspiro de alivio y me examinó de pies a cabeza. Satisfecho de que estuviera ilesa, finalmente habló. ¿Qué pasó? Después de contarle en detalle lo que Pei Yan y la consorte me habían hecho, su rostro se ensombreció. ¿Qué piensas hacer al respecto? Querían destruirme, así que destruiré a consorte primero. Esta es la oportunidad perfecta para despojar a Pean de su mayor apoyo. El príncipe heredero y yo fuimos al palacio de la consorte para confrontarla. Fiel a su estilo, inmediatamente se volvió hostil y lo negó todo. No entiendo lo que dice la señorita Sin. ¿No se marchó por su propia voluntad después de terminar el té conmigo? Todos en mi palacio pueden atestiguarlo. Y en cuanto a Yene, ni siquiera vino al palacio. ¿Podría la señorita Sin haber confundido a alguien? Sabía que no lo admitiría. El príncipe heredero ya había mandado llamar al emperador y a la emperatriz de Ajer. La emperatriz de Ajer me aprecia muchísimo. Al oír esto, ordenó al emperador investigar el asunto. El emperador reconoció la gravedad del caso e interrogó severamente a la consorte, quien lo negó todo insistiendo en que yo me había ido y que Pean no había llegado. Conocía su plan, su gente controlaba todo el palacio Jinza. ¿Quién se atrevería a testificar por mí? Pero ya que había decidido derribarla, ¿cómo no iba a prepararme? Saqué el incensario que había tomado antes y lo mostré. Era el incensario de la habitación donde había estado confinada. Un simple examen del médico imperial revelaría si contenía incienso afrodisíaco. Además, había escondido un pañuelo de seda bajo la cama. El emperador solo necesitaba enviar a alguien a buscarlo y lo encontrarían. Si no era mío, debía preguntarse cómo podía poseer un incensario del palacio Jinza y por qué mi pañuelo estaba en esa habitación. Al oír esto, su majestad ordenó al eunuco buscar pruebas mientras el médico imperial realizaba su examen. Todo salió tal como lo había descrito, y su ira se hizo palpable. Consorte, te pregunto una vez más, ¿no fuiste tú? Habiendo vivido tantos años en el palacio, la consorte no confesaría fácilmente. Levantó el pañuelo para secarse las lágrimas y habló con profunda pena. Su majestad, soy inocente. Ese incensario es común en todos los palacios. ¿Podría la sola palabra de la señorita Sin hacerlo mío? En cuanto al pañuelo, si alguien realmente quisiera incriminarme, ¿no sería más fácil colocarlo en mis propios aposentos? Sé que el príncipe heredero y Jin Yan siempre han estado enfrentados. Aunque desconozco esos asuntos del harem, no puedo ser acusada falsamente sin motivo. Además, tengo curiosidad, ¿cómo fue que el príncipe heredero encontró tan convenientemente a la señorita Sin? La consorte, fiel a su reputación, desvió la conversación hacia la lucha por la sucesión.
El emperador llevaba tiempo harto del asunto y albergaba profundas sospechas. Sus palabras desviaron inmediatamente su atención. El emperador guardó silencio, pero su mirada se volvió aguda al fijarla en el príncipe heredero. El príncipe heredero se arrodilló apresuradamente y explicó: «Padre, efectivamente vine al palacio tras recibir la petición de ayuda de Mission, pero antes de eso desconocía lo que había sufrido a manos de la consorte». La conversación llegó a un tenso punto muerto, pero la consorte había calculado mal algo. Yo tenía una mejor carta bajo la manga. En ese preciso instante, Pean irrumpió. Al ver a la consorte yo arrodillada en el suelo, entró en pánico, se levantó la túnica y se arrodilló también, suplicando: «Padre, este asunto fue solo obra mía y no tiene nada que ver con mi madre. Simplemente admiraba demasiado a Sin Ling Chu, lo que me llevó a cometer este grave error. Por favor, perdóname, padre». Mientras hablaba, el cuerpo de la consorte se desplomó. Nunca imaginó que el mayor fallo de este plan residiría en su propio hijo. Me quedé allí fríamente divertida. Mucho antes, el príncipe heredero y yo ya habíamos tendido la trampa según mi experiencia de la vida pasada. Sabía que, aunque Payan era despiadado, compartía un profundo vínculo con la consorte Yu. Se podría decir que su obsesión por el trono provenía del deseo de asegurarse de que la consorte se convirtiera en la dagger de la emperatriz, evitándole así el sacrificio tras la muerte del emperador. Por ello, teníamos sirvientes del palacio vigilándolo constantemente. Tras la llegada del emperador, se ocultó para atraerlo. Difundimos deliberadamente la noticia de que su crimen había sido descubierto y que el emperador estaba a punto de castigar a la consorte. Cayó en la trampa tal como esperábamos. El emperador lo comprendió todo en cuanto lo oyó. Furioso, reprendió a Pei Yan por su absurdo y ordenó confinarlo en su residencia durante 3 meses. En cuanto a la consorte Yu, que lo había acompañado durante más de 20 años, no se atrevió a castigarla con dureza. Simplemente le ordenó reflexionar profundamente en el palacio Yao y abstenerse de seguir consintiendo a Pan. ¿Y qué hay de mí, la víctima? Solo me dieron algunas recompensas simbólicas para aplacar el asunto y despedirlo. La emperatriz de Ajajer, naturalmente disgustada, replicó de inmediato: «Su Majestad, una noble respetable casi perdió su virtud en una sola visita al palacio. ¿No es este castigo demasiado indulgente?». Aunque el emperador era hijo de la emperatriz mayor, antes de su ascenso al trono siempre había favorecido más a su hermano mayor. Solo después de su trágica muerte volvió su atención hacia la emperatriz, pero ya era demasiado tarde. Durante todos estos años, el emperador solo le ha mostrado respeto, nunca afecto. En el fondo, este incidente fue simplemente una tontería nacida de un capricho juvenil. Ya que no hubo daño real, decidió no complicar más las cosas. Era suficiente. Dijo que tenía otros asuntos que atender. La emperatriz mayor suspiró mirándome con lástima mientras su consorte y Pan mostraban una sonrisa desdeñosa y petulante. Tras este incidente, Pei Yan, buscando reconstruir su autoridad y obtener apoyo, se dirigió a su consorte para solicitar al emperador que le concediera la mano de Yao Mingjia, hija del general de la nación, como esposa de su hijo, con el general como suegro. El ánimo de Pei Yan se elevó y reanudó sus esfuerzos por ganarse el favor de la corte. La fecha de la boda se fijó apresuradamente para el mismo día en que se levantó el arresto domiciliario de Pian. Bellaoí escuchó a los sirvientes cotilleando al respecto y montó en cólera. El mismo día de la boda de Pian, apareció en la ceremonia visiblemente embarazada. Naturalmente, Pean no quería que su feliz ocasión se viera interrumpida por ella. La insultó en el acto y ordenó a las matronas que se la llevaran. Ya fuera por la furia abrumadora de Bai Yaoi, que le causó una extrema agitación emocional, o por el trato brusco de las matronas, comenzó a sangrar profusamente. Todos los presentes se aterrorizaron. Después de todo, el niño que llevaba en su vientre era el nieto del emperador. Si algo sucedía, ¿cómo se lo explicarían a su majestad? La consorte Yu ordenó de inmediato que la llevaran a una cámara interior para el parto. Aunque la ceremonia continuó después de que se llevaron a Yaoi, las manchas de sangre y los murmullos entre los invitados hicieron que los recién casados se sintieran como si caminaran sobre ascuas. Solo pudieron concluir el acto precipitadamente. El hijo de Yaoi, nacido prematuramente, no tenía aliento al nacer. Ella misma cayó en desgracia. Pei Yan la abandonó en un patio ruinoso, dejándola a su suerte. Sin embargo, su interrupción de la ceremonia nupcial le había ganado la enemistad de Yao Mia,
hija del general. Al verla totalmente deshonrada, Yao Mia ordenó su eliminación. Afortunadamente yo ya había enviado espías cerca y la rescaté a tiempo. Al verme, no mostró tristeza ni sorpresa. Me miró con una expresión peculiar y yo la miré confundida. ¿Por qué me miraba así? Me dedicó una suave sonrisa y dijo lentamente: señorita, usted también ha reencarnado. No era una pregunta, sino una afirmación. Sus palabras me dieron escalofríos. Ella no pareció importarle mi silencio y continuó. Al despertar y recordar los eventos de esta vida, comprendió que el punto de inflexión comenzó el día en que él vino a pedirme matrimonio. Ese niño debería haberse perdido cuando salté al agua para terminar con mi vida. Sin embargo, en esta vida permaneció en mi vientre 8 meses. La tú que se casó con él en mi vida pasada fue reemplazada en esta por Yao Mia. Incluso has enviado gente para protegerme y salvarme la vida. Lo más crucial es que él, quien debería haber eclipsado al príncipe heredero en este momento, ahora apenas se aferra a la vida. Señorita, todo esto es por su culpa, ¿no? Suspiré. A estas alturas, ya no importaba admitirlo o no. Por Yaoi, deja de pensar tanto, solo concéntrate en recuperarte, ya que te salvé. Pase lo que pase, este asunto nunca volverá a involucrarte. Solo espero que no intentes ayudar a Pei Yan jamás. Si lo haces, seguiremos siendo enemigas. Su rostro palideció y, con una amarga sonrisa, respondió: ¿ayudarlo? ¿Cómo podría volver a ayudarlo? Señorita, ¿sabía que murió joven en su vida pasada? Poco después de ascender al trono, sus afectos se desviaron. Las mujeres del harén llegaron una tras otra. En pocos años, su concubina favorita me tendió una trampa. Él no me creyó y simplemente ordenó que me dieran vino envenenado. En esta vida mató a mi hijo. Señorita, lo odio. Lo odio. Así fue. Extendí la mano para tocar su hombro y luego la abracé suavemente. Por Yaoi, unamos fuerzas. Juntas lo enviaremos al infierno. En mi vida pasada, Yaoi y Pan eran muy cercanos. Ella conocía muchos de sus secretos, incluido el compartimento oculto en su estudio. Me contó que había un compartimento secreto en el estudio de Pan que no solo contenía pruebas de sus conspiraciones con diversas facciones, sino también un interruptor que conectaba con una cámara oculta donde había aún más pruebas incriminatorias. Le transmití esta información al príncipe heredero, quien, reconociendo su gravedad, envió hombres de confianza a registrar primero el estudio de Pan. Esperábamos solo pruebas de su connivencia con ministros influyentes, pero inesperadamente descubrimos evidencias de su conspiración con el general de la nación para planear una rebelión, lo que fue una grata sorpresa. El príncipe heredero presentó las pruebas al emperador, aunque furioso y descorazonado, aún quería darle a Pei Yan, a quien siempre había apreciado, una última oportunidad. Por ello, ambos decidieron mantenerse firmes. Si Pei Yan abandonaba su conducta traicionera, sus transgresiones pasadas serían perdonadas. Lo que no sabían era que Chu Pei Yan era un hombre extremadamente precavido, había manipulado el compartimento secreto y, al retirarse las pruebas, descubrió la manipulación. Sus planes cambiaron, contactó rápidamente al general de la nación, quien desertó justo mientras la conspiración se desarrollaba. El ejército presionaba las puertas de la ciudad y el pánico me invadió. ¿Cómo pudo suceder tan repentinamente? Parecía que mi tapadera había sido descubierta. Las tropas de la guarnición, con poca experiencia y en inferioridad numérica, se rindieron rápidamente bajo la persuasión de Pei Yan. En menos de un día, las fuerzas llegaron a las puertas del palacio exigiendo el trono. Para asegurar el éxito absoluto, Pei Yan y su consorte drogaron al emperador para hacer parecer que estaba gravemente enfermo, falsificaron un edicto imperial con antelación y, mientras el emperador yacía inconsciente, estamparon sus huellas dactilares y el sello imperial. El plan era perfecto para alterar el destino. Cuando Pei Yan entró en el gran salón con sus hombres, ascendió al trono del dragón ante los ministros, desplegó el edicto y proclamó triunfalmente su sucesión, prometiendo ascensos y honores a cualquier funcionario dispuesto a jurar lealtad. Así, los ministros vacilantes, persuadidos por sus palabras, se arrodillaron y se sometieron. Sin embargo, una pequeña facción despreciaba sus tácticas coercitivas y se negaba a creer que el trono realmente le había sido otorgado, clamaban por ver al emperador. Les di una opción, declaró. En lugar de gratitud,
¿se atreven a cuestionarme? Muy bien, ya que rechazáis el vino que os ofrecí, os arrastrarán a todos y os decapitarán. Considérenlo una ofrenda de celebración por mi ascensión. Guardias, sáquenlos a todos y ejecútenlos. Apenas pronunció estas palabras, esperaba que sus sirvientes se llevaran rápidamente a los oficiales rebeldes, pero ni un alma se movió. Los sirvientes del palacio que se habían arrodillado en señal de rendición al entrar permanecieron inmóviles, los soldados que había traído también estaban quietos, ni siquiera el general de la nación se movió. No oyeron mi orden, llévenlos y decapítenlos. Su expresión se ensombreció al instante, teñida de pánico, mientras luchaba por comprender dónde se había torcido todo. Estoy aquí. ¿Quién se atrevería a obedecer tu orden? Apenas escucharon esas palabras cuando el emperador avanzó con paso decidido, y los funcionarios de la corte se arrodillaron de inmediato. Aquellos que habían jurado lealtad al tercer príncipe momentos antes estaban empapados en sudor, temblando violentamente. Casi podían prever su destino. Pean estaba tan asustado que se levantó de un salto del trono del dragón, exclamando con incredulidad: «Padre, ¿estás ileso? ¿Cómo es posible que haya salido sin daño? ¿Y qué hay de mamá? ¿Qué le has hecho?». Un aluvión de preguntas salió de su boca. Al oírlas, el emperador esbozó una fría mueca de desprecio antes de responder con indiferencia: «¿Eres un niño de 3 años? Tantas preguntas. Parece que realmente deberías regresar a la prisión imperial para ser reeducado por ese desgraciado. En cuanto a mí, soy el verdadero hijo dragón del cielo. ¿Cómo podría sufrir daño alguno? En cuanto a tu consorte, la arrojaron a las mazmorras imperiales». Pean explotó. Miró al emperador con veneno y amenazó: «Padre, ya que estás ileso, deberías concentrarte en cuidarte. ¿Qué asunto tienes tú entrometiéndote aquí? Si te lastimaras, no sería bueno. En cuanto a madre, será mejor que la liberes inmediatamente. Entonces quizá podría perdonarte y permitirte vivir tus días en paz». ¿Realmente te atreves a soñar? Si el emperador no había tenido antes pensamientos de exterminarlos por completo, en ese momento concibió intenciones asesinas hacia Pean. ¿Qué es lo que no me atrevería a hacer? Padre, lo digo una última vez, libera a mi madre. Pean rugió. Al ver que el emperador no reaccionaba, dio una orden al general de la nación que se encontraba cerca: «General, como padre no entiende la razón, debes obligarlo a comportarse». Apenas había hablado cuando el general desenvainó su espada, no hacia el emperador, sino hacia la garganta de Pean. «¿Has perdido la cabeza? ¿Qué haces? ¿Me estás traicionando ahora? ¿Quieres que tu hija muera conmigo?». El general no respondió de inmediato. Con la otra mano se arrancó la máscara que le cubría el rostro, revelando un rostro demasiado familiar para Pean. «Hermano emperador, ¿cómo pudiste ser tú?». Solo entonces Pean entró en pánico. Miró al sereno emperador bajo el dais, luego al príncipe heredero que lo observaba fijamente, y su cuerpo se aflojó de repente. No hacía falta decir nada, comprendió que todo había sido una trampa esperando a que cayera. Esta vez había perdido por completo. «Tercer hermano, ¿sabes dónde te equivocaste?». Pean frunció el ceño. Aunque sus planes habían sido descubiertos, nunca entendió cómo habían podido influir en el general de la nación cuando él había actuado con tanta antelación. «¿Cómo llegaste a ser general de la nación?». «Yamia es mi consorte oficial. ¿Cómo pudo traicionarme?». «Conozco la enemistad entre Yao y yo, pero Yao Mia permaneció como un misterio». El príncipe heredero sonrió y dijo: «¿Qué importa una hija?». La razón por la que los generales de la mansión de la nación han resistido la prueba del tiempo es precisamente porque saben reconocer los tiempos. Tu plan fue expuesto, ¿por qué seguirían ayudándote? Aún careces de comprensión de la naturaleza humana. Esa noche, las velas de la ciudad ardieron sin cesar. Corrió la voz de que toda la facción del tercer príncipe había sido encarcelada. Los funcionarios que habían jurado lealtad fueron degradados o ejecutados. Los soldados allanaron casas durante toda la noche. La corte había cambiado de manos. Esperaba que Pean fuera ejecutado de inmediato, pero inesperadamente, su consorte, temiendo el castigo, se envenenó. Antes de morir, escribió una carta manchada de sangre asumiendo toda la responsabilidad del complot y suplicando clemencia para Pean. El emperador mostró piedad, confinó a Pean en una celda de muerte, pero retrasó su ejecución.
mientras viva, no podré estar tranquila. Si alguien comprendió mejor a Pean en esta vida, probablemente fuimos su madre, la emperatriz Dahajer, y yo. Sé que su corazón es estrecho y arrogante. Desde niño siempre se creyó el más inteligente entre los príncipes, nunca tuvo en alta estima al príncipe heredero, creyendo que su posición era solo por ser hijo de la emperatriz. Ahora ha sido derrotado por completo, debe estar furioso. Y quiero que pierda la cabeza. Así que, por orden del príncipe heredero, me disfracé y entré en las mazmorras imperiales. Todos los guardias, excepto mis hombres, fueron enviados lejos. Al abrir la puerta de la celda, vi a Pean sentado inexpresivamente en la paja. Cuando me vio entrar, simplemente me observó sin decir nada. Me detuve a unos pasos de distancia, y mi voz resumó desprecio. Pean, ¿quién hubiera pensado que terminarías así? De verdad, me has hecho verte con otros ojos. TSK, viéndote ahora, ¿quién creería que este es el tercer príncipe que una vez ostentó tanta gloria? Su expresión permaneció impasible mientras respondía con indiferencia. ¿Has venido a burlarte de mí como los demás? Di lo que quieras y vete. Parecía haberse vuelto insensible a las burlas diarias de quienes buscaban sentirse superiores, pero yo lo conocía bien. Su aparente indiferencia ocultaba un dolor agudo como agujas perforando carne. Simplemente lo soportaba. Qué magnánimo de tu parte, pero ¿no quieres saber por qué terminaste así? Mi derrota a manos del príncipe heredero no tiene nada que ver contigo. Le di una sonrisa inocente, mostrando los dientes, y pronuncié cada palabra como una daga. Fui yo. Soy quien ayudó al príncipe heredero. Porque renací en esta vida, conozco todos tus planes. Siempre saboteé tu investigación, sugerí que el general de la nación lo apoyara. Vi cómo el príncipe heredero manipulaba corazones y mentes hasta convencer al general de traicionarte. Y en tu vida pasada, lo lograste. Pean quedó paralizado, con los ojos llenos de desconcierto. Murmuró Renacimiento en voz baja, volviéndose una risa maniática. Se levantó y avanzó lentamente hacia mí diciendo, Senlin Glimchu, odias a este príncipe. Parece que te traté mal en mi vida pasada. Al ver mi silencio, su mirada se volvió gélida. Limchu, no importa cuánto te haya tratado mal en mi vida pasada, esta vez realmente quiero casarme contigo, ¿no puedes darme una oportunidad? Me reí sarcásticamente, estás soñando. Luego muere. Muerto, todo puede empezar de nuevo. La mano helada de Pean se lanzó hacia mi cuello, casi me ahogó. Me salvé solo porque había ordenado en secreto al carcelero que lo vigilara. Al ver el peligro, se abalanzó sobre él y lo apartó. Aproveché el momento para escapar y me giré para irme. Antes de irme, le lancé una sonrisa fría y burlona al delirante Pan. Este viaje a la mazmorra imperial estaba destinado a volverlo loco. No me importaba exponerme por eso. El emperador podría perdonarle la vida, pero nunca volvería a confiar en una palabra de ese hombre. Loco como estaba, incluso si lo liberaban, sería inútil. Entonces podríamos simplemente encontrar a alguien que lo asesinara y eliminar esta amenaza de una vez por todas. Lo que no había previsto fue el informe de mis propios hombres días después. Pan había estado actuando de forma extraña desde el día siguiente a mi partida. No se resignaba a su destino como antes. No estaba histérico, en cambio, estaba extrañamente tranquilo, insistiendo únicamente en ver al emperador. Esto me alarmó. Su comportamiento se parecía mucho al de Bai Yao cuando despertó aquel día. ¿Podría haber renacido también? No sabía cuánto tiempo había vivido en su vida anterior ni cuál era su verdadera naturaleza. Si realmente aprovechaba la oportunidad de resurgir, traería serios problemas. Me preparé para informar al príncipe heredero y discutir con él las contramedidas. Justo cuando estaba a punto de irme, Bai Yao vino a buscarme. Señorita, usted tiene una forma de entrar en la prisión imperial, ¿verdad? Debo irme de aquí. Antes de irme, quiero verlo una última vez. Si esto hubiera sido antes, habría aceptado sin dudarlo. Pero ahora, sospechando del renacimiento de Pan Yan, temo lo que pueda hacer. Me preocupa que corra peligro si se va. Me acerqué a ella y bajé la voz. Bai Yao, hay algo que debo decirte. Puede que él también haya renacido.
en nuestras vidas pasadas, ambos lo dejamos atrás. No sé cuánto vivió ni qué tan profundas eran sus intrigas. Por tu propio bien, es mejor que no lo veas. Ella se quedó congelada un momento, mirándome fijamente, su rostro repentinamente brillando con fervor. Si ese es el caso, mejor aún. Debo verlo más que nunca. Señorita, por el bien de mi servicio, por favor, ayúdeme. Fruncí el ceño, desconcertada por su terquedad. Justo cuando estaba a punto de disuadirla, se arrodilló frente a mí. Se me atascó la voz y solo pude asentir. Cuando Bai Yao fue a la prisión a ver a Pan, el cielo estaba nublado y empezó a llover. Esperé muchísimo tiempo solo para ver al carcelero sacar su cuerpo. Su cuello estaba doblado en un ángulo antinatural, ya roto. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de absoluta incredulidad. El carcelero se arrodilló en el suelo, suplicando perdón. Su sirviente incumplió su deber. Por favor, castígueme, mi señor, porque estaban abrazados. No anticipé el repentino ataque del tercer príncipe, que provocó la trágica muerte de la joven. Agité la mano, sin mostrar ira. Este hombre era subordinado del príncipe heredero. No tengo autoridad para castigarlo ni puedo exigirle la vida por esto. Señorita Sin, tras la muerte de esta joven, el tercer príncipe enloqueció. No deja de murmurar palabras traicioneras como si usted fuera el verdadero emperador. Estas palabras ya han llegado a oídos de su majestad. Esta vez, su majestad podría no perdonarlo. Así fue. Parece que lo volvió loco el hecho de que la muerte de Yao significara que no podría renacer. Cerré suavemente los ojos de Yao, con el corazón doliendo amargamente. No sé si fue a verlo deliberadamente para provocarlo, pero en cualquier caso, sin darse cuenta me ayudó al darme un amante poderoso. Se lo comuniqué al príncipe heredero. Comprendió que, si se manejaba bien, Pan Yan seguramente encontraría su fin. Pronto, las palabras traicioneras de Pan fueron exageradas y tergiversadas antes de llegar a oídos del emperador. Una vez podría ser tolerable, pero día tras día, ¿quién podría soportarlo? El emperador ya no pudo contener su furia y exigió verlo en la prisión imperial. Le propuse un plan al príncipe heredero, disfrazarse de emperador con el pretexto de garantizar su seguridad y tantear el terreno. Siguiendo mi guión, el príncipe heredero lo fue atrayendo paso a paso a la trampa. El resultado era predecible. El emperador montó en cólera y ordenó la ejecución inmediata de Pan. Cuando se llevó a cabo la ejecución, la mitad de la población de la ciudad se reunió para presenciar la muerte de este príncipe traidor. Mi corazón estaba tan lleno de furia contenida que decapitarlo me pareció un castigo demasiado indulgente. Así que, gritando y llorando, subí a la plataforma y comencé a abofetearlo una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué te rebelaste? Dijiste que te casarías conmigo, sin embargo, te acostaste con una doncella. Prometiste casarte conmigo, pero te casaste con otra debido a tu rebeldía. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Mi voz era estridente por el dolor. Con la boca amordazada, Pan no podía hablar. Solo podía mirarme con odio, luchando por zafarse, observando a Yao regresar de entre los muertos para ayudarlo, presenciando a Pan Yan ascender al trono y viendo a toda mi familia sin ejecutada. Mi corazón se hizo añicos antes de perder el conocimiento. El juez presidente, leal al príncipe heredero, fingió no ver, haciendo la vista gorda sin intervenir. Pronto, el rostro de Pan estaba hinchado y destrozado por mis golpes. Solo entonces el juez presidente pareció darse cuenta, ordenando a los guardias que me llevaran. Satisfecha, bajé de la plataforma. Con ojos fríos, vi cómo le cercenaban la cabeza irreconocible. Aquella criatura con aspecto de cerdo gorgoteó y cayó en un charco de sangre. Sentí asco y alivio a la vez. Mi ira finalmente se apaciguó. Pan Yan, en esta vida, finalmente te he quitado la vida. Años después, el príncipe heredero ascendió al trono. Me buscó en secreto, deseando convertirme en su consorte. Me negué, usando mis méritos como palanca. Sabiendo que esto dañaría la dignidad del emperador, juré no volver a casarme. Aunque esto solo era un pretexto para engatusarlo,
también era mi verdadera sinceridad. Nunca más me interesarían los hombres. En los años siguientes fundé un orfanato y acogí a innumerables niños abandonados. Contraté tutores para educarlos, asegurándome de que crecieran sanos y salvos. Ver las sonrisas inocentes y puras de los niños me llenó el corazón de profunda satisfacción. Esto es suficiente. Es bueno. Fin.